Bien, muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña nuestro invitado el día de hoy, es un destacado abogado dominicano y un miembro importante de la sociedad civil, el doctor Francisco Álvarez, mejor conocido entre los amigos, entre los que yo me encuentro, afortunadamente, Pancho. Así que, placer tenerlo aquí y esperamos que a los amigos televidentes disfruten del programa de esta noche. Estoy también en la grata compañía de Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, que todos ustedes saben que es parte ya del programa. Muy buenas noches. Ahora, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se podría decir desde su óptica de abogado la situación hoy en día en la República Dominicana, la parte institucional, en un sentido global del término? Bueno, gracias Miguel, buenas noches. Siempre es bueno que lo presente a uno un amigo, ¿no? Sí, uno pues de alguna manera se ayuda cuando es un amigo que lo presenta. Hay un viejo dicho judío que dice que un peso no gana amigo, pero un amigo quién sabe, ¿no? Mira, y tu primera pregunta, que es tan amplia, ¿no? Que tiene que ver con la parte institucional. Tú dices, como abogado, ¿cómo lo veo? Habría que ver cómo lo veo como ciudadano, como abogado. Como abogado de manera muy particular, muy preocupado por el tema del sistema de justicia en la República Dominicana, que tuvo otro mal año, ya está terminando el año, pero podemos evaluar en sentido general que ha sido nuevamente un mal año para la justicia en República Dominicana, y lo peor de todo es que son varios años ya corridos, que no salimos de la mala racha, vamos a decirlo de esa manera, y la gente dirá, ¿por qué? Bueno, porque no termina de pues consolidarse la independencia que es indispensable para que la justicia funcione correctamente. ¿Y las últimas sentencias no son una evidencia de que estamos avanzando en ese sentido? Siempre va a haber casos donde va a haber sentencias que son adecuadas, pero así como tú lo miras de esa manera, yo te diría, el caso de aquellos dos magistrados que ya no lo son, que se vieron involucrados en un escándalo, y a Wilda Reyes Beltré y el otro miembro del Consejo Nacional del Poder Judicial, precisamente, ¿no? En una posición de esa naturaleza, pues ustedes preguntarán, ¿en qué están en su proceso? De dos jueces o ex jueces que están siendo juzgados por quienes fueron sus pares, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esos casos? Están paralizados. Entonces, tú dirás, pero la justicia es lenta, ¿no? Yo dije paralizado. Cuando tú dices que algo es lento, es que va caminando lentamente. Aquí no está caminando, está paralizado. Y esos casos son importantes para marcar la intención de las autoridades en el ambiente judicial de ponerle fin a las situaciones que estamos viviendo. Pero esa parte específica, la de los dos, el caso de los dos jueces, depende del Consejo del Poder Judicial. No. El Consejo del Poder Judicial, inclusive en el caso de Wilda Reyes, pues ya la juzgó disciplinariamente y la separó. Pero se trata de un caso penal y está apoderado un juez de la instrucción, y el caso sencillamente no avanza. Está, repito, a pesar de que ellos dos se supone que guardan prisión domiciliaria, ¿no?, como medida de coerción, pero el caso no avanza y ustedes dirán, bueno, pero eso ya ocurrió hace 2 años, 3 años. Pero con más razón, ¿no? Y las denuncias tan recientes de los problemas en la jurisdicción inmobiliaria. Creo que se han sometido a 17, 18 personas. 19 personas de la jurisdicción inmobiliaria por manejos irregulares en la misma, ¿no? Y recientemente se acaba de denunciar que en un caso en Samaná se ha falsificado la firma post-mortem, nada menos y nada más que de Piqui Lora. De Piqui Lora, sí, con el caso de, creo que de Bahía de las Águilas. No, con otro caso. Este es un caso de Samaná, de unas tierras en Samaná, que ya es un tema de una tierra que pertenecían a Piqui Lora y ahora pertenecen a sus Bueno, ¿y a quién se le atribuye esa paralización y esa falta de independencia del Poder Judicial? Tiene que ser el mismo Poder Judicial, ¿no? No, pero vamos a hacer un análisis tal vez más directo, ¿no?
sí hay situaciones dentro del Poder Judicial que deben ser corregidas y no se corrigen. Por ejemplo, el tema de los traslados. Traslados que son utilizados de una manera distinta a la que es concebido. El traslado es para mayor eficiencia en la justicia y deben contar siempre con la autorización del juez que es trasladado, porque de lo contrario se vulnera la inamovilidad que está establecida en la Constitución de la República. Pues ocurre que aquí los traslados son sanciones para los jueces y eso genera malestar dentro de los jueces, eso genera preocupación. Pero eso es una atribución constitucional de quien lo ordena. Del Consejo del Poder Judicial dentro del marco legal. Y el marco legal exige el consentimiento del juez que es trasladado. Porque tú dirás, bueno, pero es que fue un ascenso. Hay a veces ascensos que nadie quiere, ¿no? O sea... Era muy común en el ámbito militar cuando Balaguer, ¿no? En el ámbito judicial, en épocas que pensábamos superadas y que no lo están, porque en la época de Balaguer... A un coronel lo hacían general, pero lo sacaban de circulación. Y a un juez lo trasladaban si no se había portado correctamente o no había servido los intereses de quienes lo designaron, entonces sencillamente lo trasladaban del Distrito Nacional a Puerto Plata. Y ese no era pero a veces para la frontera. Entonces, pero es solamente dentro del Poder Judicial que hay problemas. No. Uno de los principales problemas, para mí el principal problema de la justicia, desde que yo tengo memoria, es el tema de la injerencia partidaria dentro del Poder Judicial. Y estoy hablando de la época de Joaquín Balaguer, donde el Senado era que designaba a los jueces y cada senador, y en el Senado se llegaba a un acuerdo. Tú designas cada senador tenía un juez. Sí. No, tú designas lo de tu provincia, yo designo lo de la mía. Y bueno, eso era un desastre. Se pensó que eso había cambiado con la Constitución. De la magistratura. Sí, las modificaciones introducidas en la Constitución de 1994, donde se creó el Consejo Nacional de la Magistratura y se estableció que la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, designaría a todos los demás jueces y a estos, a los de la Suprema Corte de Justicia, lo designaría el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, que hay un pulso, siempre ha habido un pulso para tratar de llevar a las altas cortes, no solamente a la Suprema, sino también al Tribunal Superior Electoral y pues al Tribunal Constitucional, a militantes partidarios. Fíjate que no estoy siquiera señalando simpatizantes. No, son cuotas de poder político. Simpatizantes puede ser cualquiera. Yo creo que todo el mundo puede simpatizar por un partido, eso no es ningún problema. Pero cuando son militantes, activos, dirigentes, y tú lo llevas, como pasó con el caso de Roberto Rosario, que lo llevaron a la Junta Central Electoral y de ahí pasó a presidir la Junta Central Electoral. Bueno, ahora es un padre de la patria. Terminó, ¿no? ¿Y qué hizo? Pedir el cese de su licencia. Él estaba bajo licencia del partido político. ¿Y qué garantiza que una persona que sigue siendo miembro, pero en licencia, puede tener la independencia necesaria para ser un árbitro entre los partidos? Y lo mismo pasa con los jueces. De hecho, este caso que mencioné de la ex magistrada Wilda Reyes Beltré, una mujer con talento, puedo decir que dominaba la técnica, tenía carácter, una excelente juez, que sencillamente fue corrompida. Talento sin probidad, Elvina. Es un azote, decía Bolívar, sí, ¿no? Sí. El talento sin probidad. Pero bueno, el tema fue, y fue ella que tomó la iniciativa, no, fueron esos estamentos que están dentro de los partidos, que quieren tener los jueces a su favor, terminan proponiéndole a esos jueces que fallen de una determinada manera, y el juez que lo hace a favor de esos dirigentes políticos, ¿qué pasa? Dicen, me estoy corrompiendo a favor de un partido político. Ahora, doctor, ¿y por qué no me corrompo a favor de mí mismo? Doctor, ¿Por qué no puedo dictar una sentencia y venderla? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nuestros dirigentes políticos, de alguna manera,
tratan de que los jueces actúen de una manera separada. Bueno, pero hay que confiar entonces con cierta licencia de hacerlo. De hacerlo en su propio pero hay personas que, a pesar de su compromiso de tipo político, cuando llegan a cierto nivel de responsabilidad, actúan conforme a lo que esa responsabilidad exige, ¿no? Lo que necesitamos son jueces probos. Mira, Miguel, con mi buen amigo Eduardo Jorge Prats siempre he discutido el tema de que los políticos, Eduardo dice con razón, que en Estados Unidos ha habido presidentes de Estados Unidos que han sido presidentes de la Suprema Corte en Estados Unidos. Y ciertamente que es así. Bueno, y la Suprema está dividida entre liberales y demócratas y republicanos. Pero lo que pasa es que el nivel de institucionalidad en Estados Unidos es muy diferente a nivel de institucionalidad. Es un asunto más de ideología. En República Dominicana. Miren, ha habido casos de jueces que han sido nominados por el presidente norteamericano, como así se hace, el Senado lo confirma, y ocurre que una vez investido con la toga de juez, ese juez es completamente independiente. No, el caso del juicio de John Sirica, ¿no? El juez John Sirica de California, que obligó al presidente Nixon a retractarse de una declaración porque entendía que podía influir en la decisión del jurado. Pero ¿tú sabes cuál es la columna vertebral de esa independencia en Estados Unidos? Una que no tenemos en República Dominicana. La longevidad en el cargo. Yo no estoy de acuerdo con el concepto, pero en Estados Unidos los jueces de la Suprema son vitalicios, hasta que se mueran. Sí, o renuncien. No, entonces ningún presidente de Estados Unidos puede con ellos, porque no tiene la capacidad de removerlo de ahí, excepto un juicio político, ¿no? No tienen la capacidad de removerlo. Eso le da esa independencia. Aquí en República Dominicana tenemos un buen modelo, el modelo de que el juez... Dura más que el mandato constitucional de un presidente. De la Suprema Corte de Justicia es elegido y el modelo era básicamente que era inamovible hasta su edad de retiro, 75 años de edad, la edad de retiro forzosa, o mientras mantuviera la buena salud permanecía, pero si tenía una mala salud podía ser removido, o si cometía una falta disciplinaria y había que juzgarlo y separarlo. Esas eran las tres causales. 75 años me parece toda una edad muy corta todavía. Pero tú sabes qué ocurrió, que esa conquista que se logró en la Ley de Carrera Judicial de 1998, justo luego de que la Suprema había sido elegida en el 97, recuerden, con Jorge Subero en la presidencia, Leonel Fernández no estuvo de acuerdo con lo que decía, con el tema de la permanencia de los jueces de la Suprema hasta la edad de retiro. Él decía que tenía que ser por un periodo. Y la ley que se aprobó en el 98 así lo establecía. ¿Qué ocurrió? Organizaciones como Participación Ciudadana, Finjus, Ángel, CONEP, elevamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de esa ley, señalando que ese periodo de 4 años que fijaba la ley de permanencia en la posición violentaba el principio de inamovilidad de los jueces que establecía la Constitución. La Suprema cogió la acción. Pero no se respetó. Y se respetó hasta que Leonel Fernández volvió, porque el hombre es persistente. Y él dijo, bueno, perdí esta batalla, pero la guerra no la voy a perder. Y en el 2010, cuando se modificó la Constitución, él en la presidencia de la República, se estableció en la Constitución que los jueces de la Suprema iban a ser evaluados cada 7 años. Bien, si usted me lo permite, doctor, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa.